Estaba sosteniendo a mi hija por primera vez cuando mi esposo la miró. Dijo 2 palabras y salió de la habitación como si ella fuera una entrega. Él decidió regresar. Otra chica. Eso es. Eso fue lo que dijo. No su nombre. Ni siquiera habíamos elegido uno todavía. No es hermosa. No lo lograste. Solo esas 2 palabras. Planas como un informe meteorológico. Y luego el sonido de la puerta cerrándose detrás de él mientras yo todavía sangraba. Todavía temblaba. Todavía sostenía 8 libras de bebé perfecto durmiendo contra mi pecho. Me dije a mí misma que estaba cansado. Me dije a mí misma que volvería una vez que hubiera tenido un minuto. Me dije muchas cosas esa noche. Acostada en esa cama de hospital, con una enfermera revisando mi presión arterial cada hora porque la alternativa, que mi esposo de 9 años acababa de mirar a su propia hija y no sentía nada más que decepción. Era algo demasiado grande para sostener, mientras yo todavía la sostenía. Mi suegra no esperó un minuto. No esperó una hora. Ni siquiera esperó hasta que me dieran el alta. Esperó exactamente un día. Quiero que te detengas en eso porque creo que te dice todo lo que necesitas saber sobre las 2 personas que se suponía que eran mi familia. Mi esposo no podía mirar a su hija y su madre, no pudo esperar 24 horas antes de entrar en nuestra casa. La casa por la que pagué la mitad de la hipoteca durante 9 años, y empacar mis maletas ella misma. Regresé a casa del hospital con una recién nacida en un asiento de coche, y encontré mi maleta junto a la puerta principal como equipaje esperando un taxi. Una mujer que no puede dar hijos a esta familia, me dijo, y de pie en mi propia sala con los brazos cruzados. No tiene lugar en esta casa, quiero decirte que mi nombre es Otilia. Y durante mucho tiempo, creí que el valor de una mujer en esa familia realmente se medía por el sexo de los hijos que llevaba. Lo creí porque me lo dijeron una y otra vez durante 9 años en pequeños comentarios y grandes silencios, hasta que casi dejé de notar que me estaban pesando y encontrando falta cada día. Esta es la historia de cómo dejé de creerles y cómo, 6 semanas después de que me dijeran que dejara mi propia casa con una recién nacida en mis brazos, la familia que me descartó perdió todo lo que habían estado protegiendo al descartarme en primer lugar. Pero para entender cuán bajo cayeron, debes entender cuán alto creían estar. Conocí a Fermín cuando tenía 24 años, trabajando como camarera en una cafetería a las afueras de Córdoba mientras terminaba mi carrera de contabilidad a tiempo parcial. Él era encantador de la manera específica en que los hombres son encantadores cuando nunca han tenido que esforzarse mucho. Un buen trabajo en el negocio de fabricación de su familia. Risa fácil. El tipo de atención que te hace sentir como la única persona en una habitación llena. Me enamoré rápido. Como lo haces a los 24, antes de que hayas aprendido a hacer las preguntas importantes. Lo que no entendí hasta mucho después fue que la familia de Fermín no dirigía un negocio ordinario. La empresa de fabricación Vallejo había estado en su familia durante 4 generaciones, construida por su bisabuelo. Y en algún momento, todavía no estoy segura exactamente cuándo, había adquirido una vieja regla no oficial que nadie escribió, pero que todos obedecieron. La empresa pasaba a los hijos varones, no al hijo más capaz, no a quien más la quisiera, sino a los hijos varones. Edwina, mi suegra, había dado a luz a 2 niños, Fermín y su hermano menor. Y lo lucía como una medalla. Había sobrevivido a lo que ella llamaba los años difíciles. Cuando su propia suegra la había hecho sentir pequeña por tener un primer embarazo difícil, y en lugar de aprender algo de eso, simplemente había decidido que el sufrimiento era el peaje que una mujer pagaba para ganarse un lugar en la mesa. Y ahora era su turno de cobrar el peaje a otra persona. Descubrí todo esto lentamente. Los comentarios comenzaron incluso antes de que nos casáramos. Edwina preguntando en acción de gracias si yo venía de buena estirpe, si había antecedentes familiares de niños varones por mi parte. Me lo tomé a risa. Fermín también se lo tomó a risa en aquel entonces. Me dijo que su madre era anticuada y que no quería decir nada con eso. Nos casamos. Compramos una casa juntos. Una casa de verdad con una hipoteca,
que ambos pagábamos con nuestros propios sueldos porque yo ya trabajaba como contable para 3 pequeñas empresas, y me iba bien. Quiero que recuerdes ese detalle. Importa más tarde. Recuerdo la cena exacta en la que por primera vez comprendí lo profundo que era esto. Era nuestra segunda acción de gracias como pareja casada. Y el tío de Fermín había traído a su nueva esposa, que estaba visiblemente embarazada. Edwina pasó toda la comida haciéndole preguntas detalladas sobre el embarazo a la esposa del tío. La forma de su vientre. Cómo lo llevaba. Si anhelaba alimentos salados o dulces. Porque aparentemente había viejas supersticiones sobre todo eso que supuestamente predecían el sexo del bebé. Me reí en ese momento, pensando que era pintoresco. Una superstición inofensiva de abuela. Todavía no entendía que para Edwina nada de eso era inofensivo. Y nada de eso era una broma. Era un sistema de puntuación. Y cada mujer que se casaba en esa familia estaba siendo evaluada según él. Lo supiera o no. Belén nació primero. Edwina la sostuvo durante exactamente 4 minutos en el hospital. Dijo bueno. Todavía hay tiempo. Y me la devolvió. Marina llegó 2 años después. Edwina no vino al hospital. Envió una tarjeta que decía felicidades por su hija, con la palabra hija subrayada como si fuera una información que necesitaba corregir. Para cuando estaba embarazada de nuestra tercera, Fermín había dejado de tomarse a risa los comentarios de su madre, había empezado a hacerlos él mismo. Pequeñas cosas al principio. Pidiéndole al técnico de ultrasonidos 2 veces que revisara, bromeando con su hermano sobre la necesidad de alguien que continuara con el nombre, poniéndose en silencio de una manera que se sentía como un aliento contenido cada vez que surgía el tema. Me dije a mí misma que era presión de su madre. Me dije a mí misma que en el fondo amaba a las hijas que ya teníamos. No me permití pensar demasiado en lo que significaría si el tercer bebé también fuera una niña. No me permití pensar en ello porque una parte de mí ya sabía la respuesta, y aún no estaba lista para saberla. Olivia nació un martes de marzo. 7 libras y 2 onzas, con una cabellera oscura y un llanto que las enfermeras dijeron que era uno de los más fuertes que habían escuchado en todo el mes. Recuerdo que al sostenerla, pensé que se sentía como la pieza que faltaba de algo, como si nuestra familia finalmente estuviera completa de una manera que no podría haber nombrado antes de que ella llegara. Fermín estaba en la habitación. Había estado callado durante todo el parto. Más callado de lo que había estado con las otras 2. Y me dije a mí misma que eran nervios. Cuando el médico dijo las palabras, una niña sana, vi cómo su rostro cambiaba en tiempo real. No a alegría, sino a algo que parecía casi dolor. Como si acabara de recibir una mala noticia que había estado temiendo durante 9 meses. La miró. Realmente la miró. Quizás durante 3 segundos. Y luego lo dijo, otra niña. Y se fue. No necesito aire. No, ahora vuelvo. Se dio la vuelta y salió de la sala de partos, mientras una enfermera todavía me ayudaba a sostener a Olivia piel con piel. Y no regresó en 2 horas. Cuando regresó, no se disculpó. Se sentó en la silla, al otro lado de la habitación, revisando su teléfono. Y cuando le pedí que la sostuviera, dijo que le dolía la cabeza. Me dije a mí misma esa noche, sola con mi nueva hija mientras mi esposo dormía en el sillón reclinable dándonos la espalda, que hablaríamos de esto una vez que estuviéramos en casa. Que esto era shock o agotamiento o algún dolor por las expectativas de su madre que necesitaba procesar en privado antes de poder presentarse para nuestra hija de la manera en que se había presentado. Imperfectamente, pero finalmente. Para nuestras 2 primeras. No esperaba lo que me esperaba en casa. Y no esperaba que desenredarlo me llevara la mayor parte del año siguiente. Edwina tenía una llave de nuestra casa. La había tenido durante años, supuestamente para emergencias. Y nunca le había dado mucha importancia porque nunca había tenido motivos para hacerlo. Cuando Fermín entró en la entrada con Olivia y yo todavía abrochada en el asiento trasero, vi mi maleta en el porche antes de siquiera abrir la puerta del coche. Luego vi 2 bolsas más.
Luego vi las bolsas de viaje de Belén y Marina empacadas y sentadas junto a las mías. ¡Guay! Mi estómago se hundió más allá del suelo del coche. Edwina estaba de pie en el porche, como si fuera la dueña. Lo cual legalmente no era. Tenía los brazos cruzados. Su expresión era la de una mujer que creía estar haciendo algo justo. No puedes seguir haciéndole esto a esta familia, dijo antes de que yo siquiera saliera del coche. 3 niñas. 3. El nombre Vallejo no sobrevive con nietas. Me quedé allí en mi propio porche. Un porche por el que había ayudado a pagar, sosteniendo a un bebé de 6 horas, y le pregunté qué demonios pensaba que estaba haciendo con mi maleta. Una mujer que no puede darnos hijos varones no tiene lugar en esta casa. Dijo. No gritó. Dijo con calma como si estuviera leyendo una política de una tarjeta. Fermín está de acuerdo conmigo. ¿Verdad? Fermín, me volví para mirar a mi esposo. Quiero que entiendas que en 9 años de matrimonio, a través de otras 2 hijas, a través de discusiones y años difíciles, y cada decepción ordinaria que acumula un matrimonio, nunca lo había visto fallar en defenderme contra su madre. Ni una sola vez. Fue una de las razones por las que me casé con él. Tenía agallas. O creí que las tenía. Miró al suelo. Dijo, quizás deberías quedarte con tu hermana por un tiempo. Solo hasta que las cosas se calmen. Las cosas se calmen. Como si yo fuera el clima. Como si fuera un inconveniente que pasaría si se le daba suficiente tiempo. Belén. Que tenía 7 años, y entendía mucho más de lo que ambos se daban cuenta. Le hizo a su abuela una pregunta en la que todavía pienso. Abuela. ¿Por qué están empacadas nuestras bolsas? Edwina ni siquiera la miró cuando respondió. Dijo, pregúntale a tu padre. Fermín no dijo nada en absoluto. Se quedó en ese porche con las manos en los bolsillos y dejó que su madre hablara. Dejó que su hija de 7 años se quedara allí esperando una respuesta que nadie estaba dispuesto a darle. Y en ese silencio, comprendí algo que no me había permitido comprender en 9 años de matrimonio. Que cualquier agallas que alguna vez creí que tenía, nunca tuvo la intención de usarla en mi defensa o en defensa de las hijas que ya teníamos. Simplemente nunca había sido puesto a prueba antes. No discutí en ese Porsche. Quiero ser honesta contigo. En ese momento, sosteniendo a una recién nacida y a 2 hijas mayores que miraban a su abuela echar a su madre con ojos grandes y asustados. No tenía fuerzas para luchar. Llamé a mi hermana Marcela desde la entrada. Ella llegó en 40 minutos con las fundas de sus asientos de coche ya instaladas porque así es mi hermana. Y no me hizo una sola pregunta hasta que mis 3 niñas estuvieron abrochadas y nos alejábamos de una casa que creía que era mía. Más tarde descubrí que el calmarse que Fermín quería no tenía nada que ver con el duelo y nada que ver con las ideas anticuadas de su madre sobre los hijos. Tenía que ver con una mujer llamada Priscila Salas y un documento que en ese mismo momento estaba en la oficina de un abogado a 40 minutos de distancia. Pasé la primera semana en casa de mi hermana, en esa especie de entumecimiento específico que no siente nada en absoluto. Simplemente haciendo las cosas. Alimentando a Olivia. Respondiendo a las preguntas de Belén sobre cuándo volveríamos a casa con respuestas que no tenía. Marcela no me presionó para que explicara lo que había sucedido. Solo se aseguró de que comiera. Y la 4ª noche, después de que las niñas se durmieron, se sentó frente a mí en la mesa de su cocina y dijo, lo que yo no me había permitido decir en voz alta todavía: Otelia, esto no es solo que Olivia sea una niña. 9 años, y nunca ha dejado que su madre haga esto. Algo más está pasando. Tenía razón. Y una parte de mí lo había sabido desde el porche. Fermín no parecía avergonzado cuando me dijo que me quedara con mi hermana. Parecía aliviado. Como si una decisión se le hubiera facilitado por algo que no tenía nada que ver con nosotras 3 en absoluto. Todavía tenía acceso a nuestras cuentas conjuntas. Un hecho por el que estoy agradecida ahora porque es la única razón por la que todo lo que vino después fue posible. 2 días después, revisando la cuenta por costumbre más que por sospecha, encontré una transferencia que no reconocía. 11.000 euros. Transferidos a una cuenta que nunca había visto.
con fecha de 3 semanas antes del nacimiento de Olivia, encontré una segunda transferencia al día siguiente. Luego una tercera, durante 4 meses, remontándose a antes de que yo siquiera llegara a mi tercer trimestre. Más de 38.000 euros habían salido de nuestros ahorros conjuntos, la cuenta que construimos juntos, la cuenta que tenía nuestros 2 nombres, la cuenta a la que contribuí con cada cheque de pago durante 9 años, a una cuenta perteneciente a alguien llamado Priscila Salas. No conocía el nombre. Pero 3 días después, mi hermana vio algo en las redes sociales públicas de Fermín que yo no había pensado en buscar porque el dolor tiende a estrechar tu visión solo a lo que más te duele. Una mujer llamada Priscila había comentado en una foto antigua de Fermín de años antes. Algo cálido y familiar. El tipo de comentario que solo tiene sentido entre personas que se conocen bien. Cuando Marcela hizo clic en su perfil, estaba configurado como privado. Pero la foto de perfil fue suficiente. Una mujer visiblemente embarazada, de pie frente a un edificio de apartamentos que ninguna de nosotras reconocía. Miré esa foto durante mucho tiempo antes de llamar a alguien. Una parte de mí ya había hecho los cálculos de la línea de tiempo antes de siquiera levantar el teléfono. Llamé a Grimaldo Picos, un abogado de derecho de familia que la compañera de trabajo de mi hermana había utilizado durante su propio divorcio, y le expuse todo. Las transferencias, el porqué, la maleta, las palabras otra niña, la foto de una extraña de pie frente a un apartamento que nunca había visto, y le pregunté qué era lo que estaba viendo. Lo que encontró durante el mes siguiente fue peor que una aventura, fue peor que dinero transferido a una amante por culpa o descuido. Priscila Salas estaba embarazada de 7 meses. Naturalmente. Del hijo de Fermín. Y según un acuerdo privado de paternidad y herencia que Fermín había redactado discretamente con un abogado contractual 6 meses antes, el mismo mes en que le dije que estaba embarazada de Olivia, el dinero no era dinero para callar. Era una provisión destinada a formalizar la reclamación legal del niño al nombre Vallejo mucho antes de que naciera. Un pilán, el padre de Fermín, había muerto 2 años antes, y los documentos de propiedad de la empresa de fabricación Vallejo contenían una cláusula de sucesión más antigua que cualquiera de nosotros. Una que nombraba a los herederos varones de la línea de sangre Vallejo como los únicos herederos elegibles para el interés de control. Edwina había pasado esos 2 años aterrorizada de que, con 2 nietas y un tercer embarazo de sexo desconocido, la empresa y el dinero que la acompañaba pudieran tener que pasar, por primera vez en 4 generaciones, a alguien fuera de la línea directa masculina o, peor aún, disolverse y dividirse por igual entre todos los nietos. Así que, mientras yo estaba embarazada de Olivia, creyendo que mi esposo estaba discretamente estresado por las expectativas de su madre, Fermín y Edwina habían estado discretamente organizando una póliza de seguro. Si yo les daba una tercera hija, no importaría porque Priscila Salas, una mujer con la que Fermín se había reencontrado de la universidad, ya estaba embarazada de un hijo suyo. Si ese niño era un varón, tenían a su heredero posicionado en la documentación lista antes de que Olivia hubiera dado su primer aliento. El dinero que salió de nuestra cuenta conjunta no era una aventura en la que había caído, era un plan que había financiado mes tras mes con dinero que yo había ganado y ahorrado mientras no me decía nada en absoluto. Me senté en la oficina de Grimaldo y le hice la única pregunta que me importaba en ese momento. ¿Era legal algo de esto? La aventura no es un crimen, me dijo. Pero él usó fondos matrimoniales. Fondos conjuntos. Fondos a los que usted contribuyó para financiar un acuerdo de herencia privado y apoyar el embarazo de otra mujer sin su conocimiento o consentimiento mientras usted estaba embarazada de su hijo. Eso no es solo una falta moral. Otilia, dependiendo de cómo estén estructuradas la cláusula de sucesión y el fideicomiso familiar, eso es un fraude contra el patrimonio matrimonial. Y si Edwina tuvo alguna participación en la estructuración de esas transferencias, lo que la evidencia sugiere que sí. Eso amplía las cosas considerablemente. Quiero decirte que lo que siguió fue rápido y satisfactorio.
Pero la verdad es que tomó la mayor parte de un año. Y cada mes importó. Grimaldo primero citó los registros del abogado contractual, lo que confirmó la línea de tiempo. El acuerdo de herencia se había redactado la misma semana en que anuncié mi tercer embarazo en una cena familiar. La misma cena en la que Edwina había preguntado delante de todos si consideraría hacer algo diferente, esta vez para mejorar las probabilidades. No había entendido la pregunta entonces. Ahora la entendía. No estaba preguntando por vitaminas. Luego vinieron los registros bancarios. Todos los 38.000 euros rastreados transferencia por transferencia, cotejados con fechas que coincidían exactamente con las facturas del obstetra de Priscila y un depósito para un apartamento en 2 pueblos. Un apartamento por el que Fermín había estado pagando el alquiler durante 5 meses mientras dormía en su cama 4 noches a la semana. La parte más difícil no fue probar lo que Fermín había hecho. Fue probar lo que Edwina había hecho, porque ella había tenido cuidado de mantener su nombre fuera de las transferencias. Pero Grimaldo encontró algo en lo que ella no había sido cuidadosa. Una serie de mensajes de texto extraídos del teléfono de Fermín durante el descubrimiento en los que Edwina instruía a su hijo sobre cómo redactar el acuerdo de herencia para que se mantuviera sin importar cuál nos dé el niño. Usó esas palabras. ¿Cuál no, qué hijo? ¿Cuál como si Olivia y el bebé de Priscila fueran participantes en un concurso? Y yo era simplemente la concursante perdedora, a la que ya había descartado. Grimaldo construyó 2 vías a la vez. La primera fue una solicitud de divorcio directa. Citando la aventura Y. Lo que es más importante para el resultado financiero, la desviación no revelada de activos matrimoniales, debido a que nuestra casa y nuestros ahorros conjuntos se habían construido con nuestros ingresos durante 9 años, y porque Fermín había utilizado una parte significativa de esos fondos conjuntos sin mi conocimiento para un propósito que perjudicaba directamente mis intereses. Grimaldo argumentó a favor de una división de activos sustancialmente a mi favor. Junto con el reembolso total de los fondos desviados de los ingresos separados de Fermín en el futuro, la segunda vía fue la que más me importaba. Aunque nunca se resolvió tan limpiamente como el divorcio, Grimaldo me conectó con un contable forense especializado en disputas de fideicomisos familiares, y juntos presentaron una reclamación, argumentando que la propia cláusula de sucesión había permitido directamente el fraude, que Fermín y Edwina habían utilizado fondos de la empresa y la promesa del fideicomiso para estructurar un plan que perjudicaba el patrimonio matrimonial. Grimaldo fue honesto conmigo desde el principio de que un tribunal probablemente no reescribiría un fideicomiso privado de décadas de antigüedad solo porque yo lo pidiera. Lo que hizo la presentación fue arrastrar a la empresa de fabricación Vallejo a más de un año de litigios costosos, congelar varias de sus cuentas a la espera del resultado y obligar a la divulgación de registros internos que la Junta nunca había querido hacer públicos. 2 de los clientes de la empresa desde hacía mucho tiempo retiraron discretamente sus contratos una vez que la demanda apareció en el periódico de negocios local. Para cuando se resolvió, la aseguradora de la empresa había cubierto una parte de mis honorarios legales para que la demanda desapareciera. El lenguaje del fideicomiso sobre los herederos varones había sido discretamente enmendado por la propia Junta, no por orden judicial, sino porque sus propios abogados les advirtieron que la cláusula era ahora una responsabilidad constante cada vez que una mujer Vallejo tenía una hija. Y Fermín, cuya mala gestión había desencadenado todo el lío, fue destituido de su puesto en la Junta. A la espera de una revisión de liderazgo, mantuvo su trabajo en la planta. No mantuvo su asiento en la mesa, mientras el caso legal se gestaba discretamente en segundo plano. Hice algo que Edwina nunca vio venir. Volví a trabajar. No al trabajo de contabilidad que había estado haciendo a tiempo parcial, sino a tiempo completo en una de las 3 pequeñas empresas para las que había estado llevando los libros, cuyo propietario había estado intentando contratarme de forma permanente durante 2 años. En un mes tenía mis propios ingresos, mi propio apartamento cerca de Marsella, y 3 hijas que dormían toda la noche en camas que había comprado con mi propio sueldo. Hubo un documento de descubrimiento en el que sigo pensando más que en cualquier extracto bancario o mensaje de texto.
Era un breve correo electrónico enviado por Edwina al abogado contractual 3 días después de que anunciara mi tercer embarazo en esa cena familiar. La línea de asunto era simplemente plazo. Annie. Edwina le pedía al abogado que confirmara con qué rapidez se podía finalizar el acuerdo de herencia con Priscila, dado que la esposa de Fermín ya está más avanzada de lo que nos gustaría. No dado que Otilia está embarazada, dado que la esposa de Fermín ni siquiera pudo dignarse a usar mi nombre en un correo electrónico privado. Nadie, salvo su abogado, se suponía que lo leería. Más que el dinero. Más que el Porsche. Más que la maleta. Esa es la frase que me dijo exactamente lo poco que alguna vez le había importado a esa familia más allá de la función que se esperaba que realizara. Parte 5. El ajuste de cuentas. La audiencia de custodia se llevó a cabo primero, y Grimaldo fue cuidadoso al basarla en mucho más que la aventura. Porque él sabía, y me lo dijo claramente, que la infidelidad por sí sola rara vez cambia un resultado de custodia. Lo que lo cambió fue el registro completo, 9 meses de retirada emocional documentada de sus hijas antes del nacimiento de Olivia, la propia admisión de Fermín durante el interrogatorio de que no había sostenido a Olivia ni una sola vez en sus primeras 6 semanas de vida, el hecho de que yo había sido la cuidadora constante de las niñas durante toda su vida, mientras Fermín viajaba con frecuencia por la empresa, y el informe de un evaluador de paternidad que señalaba que Belén había comenzado a preguntar sin que se le pidiera si su padre todavía estaba enojado porque eran niñas. La desviación financiera y los mensajes de paternidad también importaron, pero principalmente como evidencia de un patrón. Un padre que había pasado meses planeando alrededor de sus hijas, en lugar de para ellas. La jueza me concedió la custodia física principal de las 3 niñas. Con la visita de Fermín supeditada a un plan de crianza formal y un periodo de transiciones supervisadas mientras completaba un curso de crianza ordenado por el tribunal, y señaló en su fallo que un patrón documentado de retirada parental y favoritismo basado en el sexo de un niño era directamente relevante para el interés superior de los niños. El acuerdo financiero llegó después. A Fermín se le ordenó reembolsar completamente los fondos maritales desviados, los 38.000 euros más intereses, y la división de nuestros activos conjuntos restantes, incluida la casa. Se ponderó mucho a mi favor dada la ocultación deliberada documentada. Su abogado propuso una oferta de acuerdo a mitad de camino, una que le habría permitido quedarse con una mayor parte de sus ahorros a cambio de una resolución más rápida. Grimaldo me la trajo. No porque esperara que la aceptara, sino porque eso es lo que hace un buen abogado. Expone todas las opciones, incluso las que sabe que rechazarás. La rechacé en unos 4 segundos. No había pasado un año construyendo un caso con extractos bancarios y correos electrónicos reenviados solo para devolver la ventaja que esos documentos me habían dado, debido a que los fondos desviados se contaron contra la parte de Fermín del patrimonio matrimonial. Pude comprar su capital restante en la casa, utilizando parte del dinero reembolsado. En lugar de dividir la venta con él como lo habríamos hecho en un divorcio ordinario, me costó casi todo lo que me quedaba de ahorros hacerlo. Y no me arrepiento de un solo euro. Me quedé con la casa. Quiero decirlo claramente porque importa. La casa frente a la cual Edwina empacó mis maletas. La casa en cuyo porche se paró y me dijo que no tenía lugar. Ahora es legalmente mía. Libre de cualquier reclamo de ella o de su hijo. Edwina no se fue en silencio. Después de una advertencia escrita de Grimaldo pidiéndole que se comunicara solo a través de abogados, se presentó en casa de mi hermana 2 veces, insistiendo en que estaba destruyendo el legado de la familia. La segunda visita se convirtió en algo más serio. Alzó la voz lo suficiente como para asustar a Belén hasta las lágrimas. Se negó a irse del porche cuando mi hermana se lo pidió. Y dejó un mensaje de voz después, implicando que conocía a personas que podían asegurarse de que nunca viera un euro del dinero Vallejo. Marcela documentó ambas visitas y el mensaje de voz, y cuando Edwina ignoró la advertencia escrita por segunda vez, Grimaldo solicitó una orden formal de no contacto.
citando el patrón de contacto no deseado. El efecto en las niñas y la amenaza implícita en el mensaje de voz. La jueza la concedió. No ha visto a mis hijas desde entonces. Puede solicitar una visita, supervisada a un tribunal de familia solo una vez. ¿Y solo una vez? Pueda demostrar que entiende por qué el sexo de un bebé nunca fue una base razonable para echar a una madre y a 3 hijos a la calle. No me hago ilusiones. El hermano de Fermín. Para su crédito. Fue la única persona en esa familia que se puso en contacto con algo que no fuera culpa. No tenía conocimiento del acuerdo de herencia, y cuando los detalles salieron a la luz en el descubrimiento, él fue quien discretamente me dijo que su madre le había dicho cosas similares a su propia esposa, años antes, sobre un embarazo que había terminado en una pérdida. Que nadie en esa familia había lamentado adecuadamente. No excusaba nada. Pero me ayudó a entender que no me había casado con una aberración. Me había casado con un patrón. Uno que probablemente se había estado repitiendo durante más tiempo del que cualquiera en esa familia estaba dispuesto a admitir. En cuanto a Priscila Salas. Dio a luz 2 meses después de Olivia a una hija propia. Pienso en eso a veces. Todo ese plan. Todo ese dinero. Toda esa crueldad dirigida a 3 niñas pequeñas que no habían hecho nada más que existir en la configuración equivocada. Y al final, a la biología no le importó nada de eso. Olivia tiene 8 meses ahora. Tiene el pelo oscuro de su padre y, por lo que puedo decir, absolutamente ninguno de sus instintos. Se ríe de todo. Agarra puñados de pelo de sus hermanas con la misma violencia encantada. Y Belén y Marina gritan y se ríen con ella, porque para ellas nunca ha sido una decepción. Siempre ha sido su hermana pequeña. No recordará la sala de partos. No recordará el porche o la maleta o las 2 palabras que dijo su padre antes de alejarse de ella. Y cuando sea lo suficientemente mayor como para preguntar por qué su abuela no está en ninguna de nuestras fotos familiares, le diré la verdad de cualquier manera que un niño de 8 años. Luego uno de 14. Luego un adulto pueda asimilarla. Que algunas personas en este mundo decidirán tu valor antes de que siquiera hayan aprendido tu nombre. Y que lo único que les debes a esas personas es la puerta. Me quedé con la casa. Me quedé con mis hijas. Me quedé con la versión de mí misma que Edwina pasó 9 años, tratando de convencerme de que era inadecuada. Y resulta que esa versión era lo suficientemente fuerte como para entrar en un tribunal y ganar. El nombre Vallejo continuará. Por cierto. Pero no de la manera en que Edwina pasó 2 años y 38.000 euros tratando de garantizar. Continuará a través de 3 niñas que crecerán sabiendo exactamente lo que valen, porque su madre tuvo que aprender por las malas. Y ella nunca les permitirá aprenderlo de esa manera también. Algunas noches, mientras doblo ropa pequeña y Belén hace la tarea en la mesa de la cocina y Marina narra una elaborada historia imaginaria a nadie en particular, me sorprendo, esperando que regrese el dolor. El dolor específico de estar en un porche y escuchar a una mujer a la que había llamado familia durante 9 años decirme que no tenía lugar allí. Ya no viene como solía. Ahora viene más como una cicatriz que como una herida. Algo que noto en lugar de algo que sangra. Creo que así es como se ve la curación la mayor parte del tiempo. No un solo momento dramático en el que el dolor desaparece, sino una lenta acumulación de tardes ordinarias. Tareas. Ropa. Historias imaginarias que se acumulan hasta que superan al porche. Hasta que el porche se convierte en solo una mala tarde, en una vida que resultó ser mucho más grande que las personas que intentaron reducirla. También pienso en Fermín a veces. No con la ira que esperaba llevar durante años, sino con algo más cercano a la lástima. Pasó 9 años, construyendo una familia y luego descartó 2/3 de ella. 3/3. En realidad, si me cuentas a mí. Porque un trozo de papel escrito por un hombre que murió décadas antes de que cualquiera de nosotros naciera le dijo que nuestras hijas no contaban. Intercambió 3 hijas vivas. Risueñas y completamente reales por la idea de un hijo que podría haber existido. No sé si entiende todavía lo que realmente le costó ese intercambio. Sospecho que lo hará eventualmente en alguna tarde ordinaria dentro de unos años, cuando se dé cuenta de que sus hijas se han convertido en mujeres que no lo necesitan,
Y para entonces será demasiado tarde para pedir una versión de la paternidad que nunca intentó ganarse, así que te dejo con la misma pregunta que me hice algunas noches, arrullando a Olivia para que se durmiera en una casa que finalmente es completamente mía. Si las personas que se supone que te aman incondicionalmente solo aman la versión de ti que cumple sus condiciones, ¿alguna vez te amaron realmente?